Las 12:30 de la mañana en la península ibérica, las 11:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos a Redacción Abierta. Hoy es miércoles 3 de abril de 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafael Núñez de Huesca. Esta es, como les digo, la Redacción Abierta de la mañana. Saben ustedes que tenemos en la programación de Intereconomía dos redacciones abiertas. La segunda es la de la tarde, dirigida por mi compadre Javier Torres, desde las 6 hasta las 8. Nosotros estaremos juntos, si ustedes tienen a bien, hasta las 14:30, hasta las 2:30 de la tarde, 1:30 en las Islas Canarias. Tenemos un programa muy interesante, el de hoy, porque vamos a tener a primera hora a mi compañero y amigo Xavier Cajo. Vamos a hablar de economía, de números, de empresas, en este caso de empresas ferroviarias. Saben ustedes que el AVE, la Alta Velocidad Española, ese es el acrónimo. Por eso en algunos lugares de España, en concreto en Cataluña, no les gusta referirse al AVE, sino se refieren, ojo, porque igual esto no lo saben ustedes, a la Alta Velocidad Española como el TGV, el tren de gran velocidad. Hasta ese punto llega la obsesión nacionalista. Bueno, pues el AVE, que saben ustedes que es una de nuestras principales industrias y es algo de lo que los españoles venimos sacando pecho desde el año 92, que es la fecha en la que se inaugura la primera línea entre Madrid y Sevilla, también tiene su lado oscuro. Y Xavier Cajo iba a poner la lupa precisamente sobre ese lado oscuro de nuestros trenes de alta velocidad. Luego vamos a tener a Miguel Gutiérrez Pérez, que nos va a traer información que seguramente no escuchen ni vean en ningún otro medio de comunicación, sobre una película norteamericana que habla del proceso psicológico que lleva a una empresaria de Planned Parenthood, que saben ustedes que es esta multinacional del aborto, a renunciar al sueldo millonario que cobraba, a todas sus prebendas y virtudes laborales, por una cuestión moral y religiosa. Es una película que, como les digo, aún no ha llegado a España, pero sí a Hispanoamérica y, por supuesto, al mundo anglosajón, no sin problemas de distribución, ojo, y que nos va a presentar Miguel. Luego vamos a tener a Javier Santamarta, escritor, politólogo. Vamos a hablar con él sobre política, pero también sobre algunos de los asuntos que están ocurriendo en los últimos días y que tienen que ver con la vuelta al mundo de Elcano Magallanes, que el Gobierno de España finalmente ha decidido conmemorar, eso sí, de la manita de los portugueses, a pesar del veredicto de la Real Academia Española de la Historia, que decía que la gesta de hace exactamente 500 años fue una operación exclusiva y netamente española. Así lo dirimió, como digo, la Real Academia Española de la Historia. El Gobierno ha hecho caso omiso y, en un acto de conciliación, decide acudir a la Organización de las Naciones Unidas de la mano de los portugueses para conmemorarla conjuntamente. Vamos a tener también a la autora de este libro, Annette Hess, La Casa Alemana. Es un libro que ya está traducido a 20 idiomas y acaba de salir. Se prevé que sea el gran éxito editorial del año y tenemos la suerte y el privilegio de contar durante el día de hoy, durante esta redacción abierta, con Annette Hess, que es su autora. Una novela fascinante sobre una joven que deberá enfrentarse a los secretos de su familia y de todo un país. Hablando de Alemania, ya se pueden ustedes imaginar cuál es el trauma y el secreto que describe esta mujer en su libro. Y por último tendremos a Roberto Hernández Granda, periodista ovetense, asturiano, con el que vamos a hablar también y vamos a analizar la política española. Saben ustedes que hoy, en tanto que miércoles, no todos los días se celebra, pero hoy los miércoles sí, los martes, miércoles, jueves y algunos viernes, juicio al separatismo, perdón, a los golpistas en el Tribunal Supremo. Nueva sesión del juicio del Prusés, como les digo, en el Tribunal Supremo, donde está citado como testigo el comisario de los Mossos, Ferran López, en quien el mayor Josep Lluís Trapero delegó las reuniones de coordinación para impedir, esto de impedir pues mueve un poco la risa, el 1 de octubre, y que acabó este tal Ferran López comandando el cuerpo en la etapa del 155. Solo por esto este señor ya es un botiflé, de manera que lo que hoy diga a los separatistas, pues yo sospecho que no les va a hacer demasiada gracia. Decirles también que estamos a 3 de abril y las elecciones generales, quizá las más competidas de nuestra democracia, se celebran dentro de 25 días, el 28 de abril.
porque la campaña electoral se traslada este miércoles al Congreso, donde la Diputación Permanente va a debatir 6 decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Es la última votación en la Cámara Baja en la que se volverán a reflejar los bloques políticos que se enfrentarán en las elecciones generales. Ahí están viendo ustedes un acto de campaña, en este caso en mi tierra valenciana, de Pablo Casado con Isabel Bonich, que parece que podría la valenciana destronar el tripartito de Chimo Puig, de Compromís y de Podemos. Vamos a ver si con la ayuda de Ciudadanos y de Vox es posible que el constitucionalismo vuelva a presidir el levante español, al menos la Comunidad Valenciana. Paso ya a presentarles, aunque no precisa presentación, Xavier Cajo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablemos de trenes, ¿no? Exactamente, porque yo les decía que era uno de los asuntos de los pocos que los españoles venimos sacando pecho desde hace años, y viene usted a decirme que no, que también tenemos en esto un lado oscuro. Hay varios lados oscuros en torno a los trenes de alta velocidad. Lo primero de todo, hay que reconocer que este nuevo medio de transporte ha transformado España, la ha cambiado de arriba abajo. O sea, todos quieren tren de alta velocidad a la puerta de casa porque esto parece que es la panacea. Pero luego veremos que hay algunos conceptos pervertidos que nos convierten en un poquito más paletos de lo que en realidad nos describían las películas de los años 60, ¿no? Aún más, es una paletada extraordinaria. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el concepto. Mire usted, los trenes de alta velocidad enlazan grandes ciudades desde las cuales luego se hace un efecto de redistribución de los pasajeros hacia otros lugares. Los trenes de velocidad ganan velocidad y son útiles en la medida en que recorren trayectos pues, de 600 kilómetros para arriba, entre parada y parada. ¿Cómo son los trenes de alta velocidad españoles? Pues dudosamente de alta velocidad, porque como les hacemos parar, así que sale vamos a ver el de Madrid y Barcelona, sale de Madrid y para en Guadalajara, 70 kilómetros. Casi no ha tenido tiempo de explayarse el de la maquinista. Salimos de Guadalajara y paramos, ¿cómo no?, en Zaragoza. Bien, perfecto, vale. Paramos en Zaragoza, eso es la parada con sentido, pero es que luego al salir de Zaragoza... En Zaragoza hay que parar, sabía. Paramos en Lérida. Bueno, y después paramos cerca de Salou, el campo de Tarragona. Y luego paramos ya en Barcelona-Sants, ¿no? Pero claro, eso hace que el tren no rinda la velocidad para la cual se pensó el trayecto, que es un trayecto carísimo en términos eléctricos y en términos de mantenimiento, porque sepan que cada noche, por eso no funcionan de noche, cada noche hay unidades que salen de todas las estaciones y recorren todo el trayecto haciendo mediciones, levantando la gravilla, reorganizando las vías, asegurándose. No es una broma, esto es unos trenes que van en teoría más de 300 kilómetros por hora, luego en la práctica no. O sea, en Francia tienen toda legitimidad llamarles TGV, tren de gran velocidad, que es como se llama en francés y lo que han copiado mis paisanos los indepes, por otras razones. Pero claro, es que van a más de 300 por hora. Es que los trenes de alta velocidad en Japón están ya por encima de 500 kilómetros por hora. Aquí se ven de alta velocidad española y un día, por un desgraciado accidente, el Albia, descubrimos que un tren que va de Madrid a Santiago de Compostela tarda más de 7 horas. Lo descubrimos por aquel desgraciado accidente, hijo de que no se habían instrumentado los sistemas de frenado y de señalización que estaban previstos en el contrato. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, y ahora vamos a la noticia del día, porque desde su origen ha habido un gran compadreo, conchaveo, con las compañías que reciben el contrato de un trozo de vía o de una maquinaria o de un conjunto de tren y máquina. Esto incluye a los estados. Ese primer AVE que hubo salomónico, decidido por Felipe González, bueno, la máquina que la ponga Siemens y el resto que lo ponga Alstom, que era tanto como querer quedar bien con la industria alemana y con la industria francesa. Y que luego, pues parece que se cobró políticamente en un giro de la política francesa respecto de ETA, recordará. Bueno, el compadreo está presente desde el minuto cero. Aquí ha habido políticos como, por ejemplo, Bono, que imponía que los trazados parasen en Cuenca, por ejemplo, o en Requena, porque hay una parada de metro. Es que es como el metro. Sí, sí. Se me ha escapado. Es como el metro, pero es la alta velocidad española. Hay líneas que se han cerrado ya, hay líneas que transportan
100 viajeros, 150 diariamente, en todos los servicios, el sumatorio de 150, se han cerrado otras porque aportaban 3, 5, 7 viajeros diarios al servicio. Esto es un disparate. Pero como el criterio era un criterio político basado en que el español es paleto por antonomasia y hay que regalarle cosas para que te vote, como si fueran las películas de Pepe Isbert, pues entonces iban regalando líneas carísimas, despilfarrando el dinero a toda suerte y a todas luces y no haciendo que esto sea un tren de alta velocidad. Es decir, vamos a hacer una alta velocidad que lleve a Galicia. Bueno, vamos a ver si eso es rentable o no rentable. ¿Dónde está el estudio que llevó el AVE a Cuenca o a Toledo? ¿Dónde está? A lo mejor no hacía falta, ¿verdad? Hay muchos AVEs que se hacen por criterios políticos. Como eso, los que tienen que estar en el asunto de los contratos lo saben, lo que hacen es retorcerlo. No se atreverán a entablar un debate a campo abierto sobre la regularidad de este servicio del AVE a Cuenca, por ejemplo. Como no se van a atrever, pues bueno, vamos a ver cómo hacemos que los concursos sean verdaderamente un concurso de mafiosos. Se constituyen unos cárteles. ¿Y eso qué es? Bueno, las empresas que deben competir se reúnen aparte y dicen, mira, vamos a ver quién se queda los trozos del AVE, porque para no enfadarlos se divide el AVE en, como el de Barcelona, el de Zaragoza a Barcelona está hecho así, en tramos de 50 kilómetros, y así todos contentos. Luego hay problemas a la hora de empalmar tramo con tramo, porque los criterios de construcción no suelen ser iguales, pero bueno, da igual, ya lo pagará el español de a pie. Entonces, bueno, hay unas compañías que aspiran a construir partes del AVE, del trazado del AVE, las estaciones del AVE, los servicios eléctricos que alimentan la corriente del AVE, los trenes y las máquinas. Bueno, ahí está el Consejo Municipal, digamos, ¿eh? También están los que hacen la señalética y los mecanismos automáticos de frenada, que son extraordinariamente caros y que son los que, la ausencia de ellos es la que motivó el accidente del Albion. Bueno, todos esos tienen dos maneras de hacer las cosas. La correcta, que es ir y competir. Mira, yo lo puedo hacer más barato que tú, yo me llevo el contrato. Y la incorrecta, vamos a empatar en precios y nos comprometemos a renunciar para que nos toque a todos. Eso, dice usted, está pensando porque es buena persona como yo y como usted, y dice, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Sí, eso tiene de malo. ¿Repartirse el empleo tiene algo de malo? No, eso no. Lo que está mal es repartirse las cosas impidiendo la competencia, es decir, para que no bajen los precios, es decir, para que, bueno, pues todos nos ganemos bien la vida y evitemos que venga uno de fuera a competir con el club. El club, uno de los nuestros, se llama la película, es un club mafioso. ¿Por qué? Porque impide la competencia, impide que pueda venir pues, la compañía que sea, China, por ejemplo, y decidir pues, que quiere hacer un trazado y va a competir en precios con las compañías que actúan en España. No todas son españolas, ¿eh? Decimos las compañías españolas, es un eufemismo, son filiales de muchos casos. Parece que los que organizaban estas tenidas masónicas de contratistas del AVE eran filiales de ACS y de alguna otra compañía de servicios estrictamente eléctricos, ¿no? Eso es un poco lo mismo. Hay una investigación abierta en el Servicio de la Competencia, Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, que afecta a 15 empresas y que ha demostrado ya sobradamente que pactaban precios para acudir a esos concursos y pactaban un reparto para que no hubiera luego disputas entre ellos y sobre todo para cerrar la puerta a cualquier otro que pudiera venir a derribar ese sistema podrido de vulnerar las reglas de los concursos públicos. Lo único que me temo, vamos, hay unas multas dibujadas en el cielo que hablan de 18 millones, que en fin para estas grandes compañías esto es peccata minuta y no se atreverán a hacer lo que de verdad merecen, que decir, mire usted, tarjeta blanca o amarilla o roja, usted no puede competir en concursos públicos durante 3 años, que es lo que, insisto, se merecen. ¿Cuánto han pactado por ese procedimiento del cártel? Pues entre 1.200 y 1.500 millones de obras relativas al AVE,
bueno, que no quiere decir gran cosa porque probablemente les hayan pillado en una parte mínima de lo que ha sido una práctica habitual, conocida en los ministerios, faltaría más, tolerada, porque aquí incluso se ha tolerado, antes hablábamos del accidente del Albia. El accidente del Albia se le adjudicó el sistema de señales y de frenada automática a una compañía que no lo aportó. Y a mí no me consta que se lo haya reclamado nadie. Por cierto, es una compañía italiana. No me consta que se lo haya reclamado nadie. No sé quién sería el padrino de esta compañía, pero desde luego esto es estupendo. Tú cobras, pero no cumples. Y ahora se ha tenido que readjudicar para... Bueno, esto es una chapuza descomunal, con algo muy serio, algo que viaja no a la velocidad que a mí me gustaría, pero en algunos casos viaja... Bueno, ya vimos que el Albia a una velocidad bien corta, pues produjo los muertos que produjo, ¿no? Imagínense si el accidente es a 300 por hora. Ahora, el tren de alta velocidad en Francia, que es donde primero arranca en Europa, donde hay más... Bueno, ahora hay más en España, pero en realidad, de kilómetros de alta velocidad hay más en Francia. ¿No ha habido accidentes? Aquí sí, aquí ya hemos tenido uno en lo que se supone que es la alta velocidad española, que luego es una filfa, porque, en fin, no es alta velocidad. Ni los trazados son competitivos para poder hacer alta velocidad, ni lo que se le quiere dar en el recorrido a los trenes de frenada lo permite. Por ejemplo, no hay ciudad del mundo en donde el AVE llegue a una gran capital como es Madrid y haga 2 paradas, Atocha y Chamartín. En Barcelona va a pasar igual. Ahora mismo el tren llega a la estación de Sants y hay otra diseñada, financiada y en obras en la Sagrera. Y, oiga, pero ¿qué se creen? ¿Que esto es un servicio de metropolitano o cómo? Y esta es la triste realidad de algo que nos cuesta mucho porque es absolutamente deficitario, que el precio para el usuario es caro, es elevado, es bastante elevado. 100 euros me cuesta a mí ir a Alicante. Y que no es el orgullo de la sociedad española a la que le ha costado precio de orgullo y bandera, y sin embargo, pues no lo tiene. Por lo tanto, alguien nos está devolviendo mal el cambio en términos de alta velocidad. Yo sé que usted quiere hablar de la Sociedad Francesa de Caminos de Hierro, SNCF, y de cómo quiere entrar a hacer en España servicios de AVE low cost. Claro, los franceses se han dado cuenta que el precio en España es carísimo y están dispuestos a poner algunos trenes, llegar a un compromiso con el titular de las vías, que es Adif, para poner esos trenes en circulación en algunos servicios en España. No se lo van a consentir, me temo, con esos trenes de bajo coste, low cost. En Francia ese asunto también se ha hecho y no está funcionando porque bueno, les ponen todos los impedimentos y porque además, pues, si además al AVE le hace competencia un tren que va igual de rápido o más y es más barato, pues entonces sí que nos acaban de hundir, ¿no? Yo creo que el gobierno español no consentirá eso, ¿no? Sino, pues, ahora que hay un problema de costes en el AVE, que hay que abaratarlo y que hay que racionalizarlo, no me cabe la menor duda. Bueno, pues Xavier Cajo, gracias por la información y gracias por derribar uno de los mitos de los que muchos españoles presumíamos, que es el AVE. Pues miren, ya han visto ustedes que no son todos luces, hay sombras, incluso muchas sombras. Quiero que vayamos a las portadas de los periódicos del día, empezando, como siempre, por el diario El País, que saben ustedes que en las facultades de comunicación de toda España nos enseñan que es el periódico de referencia, el más prestigioso. Dice el diario El País que la validación de los decretos leyes ¿qué dice Miguel? No sé qué, la campaña. Encona la campaña, vaya por Dios. Hoy no nos han... Ahora sí, la validación de los decretos leyes encona la campaña y dice también, ahí están viendo ustedes a Christine Lagarde, que el FMI alerta de un frenazo global más duro de lo previsto, aunque eso sí, no lo califican de crisis. ¿A qué me recordará eso de negarse a describir una crisis como crisis? Vamos con el diario El Mundo, unidad editorial. Dice el diario El Mundo que Esquerra Republicana rechaza que la policía política de Torra escolte a sus cargos. Y habla también de la que ha sido designada como número 1 al Europarlamento por el Partido Popular, Dolors Montserrat. Dice que el separatismo y Vox
haciendo una equivalencia un tanto peligrosa y no sé si injusta, quieren romper Europa. 4 años de Sánchez con Torra doblegarían a España y dice también Dolors Montserrat que el Brexit es un aviso contra el nacionalismo frívolo catalán. Vamos con el diario ABC, que trae a su portada una información muy diferente a la de los otros periódicos. Dice que 1 millón de españoles faltan cada día a su trabajo. El absentismo laboral dice que causa unas pérdidas tremendas. Esto saben ustedes que el absentismo se vio drásticamente reducido durante los años de la crisis y del paro masivo y parece que algunos se están relajando. Vamos con el último periódico de Madrid, que es La Razón, el diario El País, perdón, el diario La Razón del Grupo Planeta. Sánchez salvará con el voto de Otegi sus decretazos. No puede haber algo, desde luego, más indigno en política que salvar sus decretazos con el voto de un exmiembro de ETA. Dice también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa a Torra por desobedecer con los lazos amarillos. Prensa de Barcelona. Vamos con el diario La Vanguardia del Grupo Godó. Dice, en fin, lo mismo que advertía La Razón, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña arranca la vía penal contra Torra por los plazos. Ya vamos a tener a un separatista más seguramente delante de un tribunal. Y añade, en otra noticia destacada, que un mando policial acusa a los Mossos de espiarles el 1 de octubre. El último periódico del día, de los que tienen ámbito nacional, el periódico de Cataluña, Grupo Z, dice que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña encausa por desobediencia a Torra. Destaca también el lío que tienen montado los británicos. May pide a la Unión Europea una segunda prórroga corta. Y por último, que destaca que el PSOE tirará del frente anti-Rajoy para sus decretos, por no decir que el PSOE, tal y como denunciaba antes el diario El Mundo, se apoyará en Arnaldo Otegi para sacar adelante sus decretos. Ahora sí, Miguel Gutiérrez Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Rafael Núñez Huesca, muy buenas. Muy buenas. Le he dicho a los espectadores que tenemos una noticia interesante en relación a una película basada en hechos reales, una película norteamericana, una película que está teniendo algunos problemas de distribución por el boicot activo de algunos cines. Háblanos un poco de esa película. Bueno, pues Rafa, esta película se llama Unplanned, que viene a significar no planeado o no deseado en el caso, pues esta película habla del aborto, ¿no? Una película que se estrenó hace bien poquito, el 29 de marzo, en los Estados Unidos y que está teniendo mucho éxito. En su primer fin de semana, sin ir más lejos, recaudó 6,1 millones de dólares, es decir, lo que la coloca en quinta posición en el ranking, en la cartelera de los cines estadounidenses. Pero bueno, como bien has dicho, Rafa, esta película está encontrando pues la oposición, una oposición muy fuerte por parte de todo ese lobby pro-abortista y de muchos medios de comunicación de izquierdas de los Estados Unidos que ni siquiera la han mencionado a pesar de estar en cartelera y que incluso otros se han negado ni siquiera a publicitar pues ese tráiler que ahora vamos a ver en sus pantallas. Pero es una historia, Rafa, bastante bonita porque está basada en hechos reales, que trata sobre la vida de Abby Johnson, que es una directiva de, digamos, la compañía más grande del mundo, la compañía abortista más grande del mundo, Planned Parenthood, que realiza unos 320.000 abortos al año, o sea, más de 3 veces de lo que se hace en toda España, esa compañía lo hace. Y claro, pues esta señora, que me parece que trabajaba en una clínica de Texas, era la directiva de una de esas esa clínica abortista, pues realizaba unos 22.000 abortos por orden suya, vamos, porque ya estaba encargada de esos 22.000 abortos, pero en su carrera pues de repente hay un hecho que lo cambia todo, ¿no? Porque ella presencia lo que es un aborto de un bebé de 13 semanas, que lleva 13 semanas gestándose en el vientre de la madre, y aunque Cristina Almeida la semana pasada dijera que un bebé de 12 semanas era un quiste, pues para que ustedes lo sepan, un bebé de 12 semanas tiene más o menos este tamaño, pero ya tiene sus manos, tiene sus pies, tiene su cabeza, está ya formado, ¿no? Ya lo que le queda es crecer. O sea, que de un quiste nada. Y claro, esa persona, pues Abby Johnson, la protagonista, presencia ese hecho y claro, eso lo deja traumatizada y pasa pues de ser la mayor activista pro aborto a ser la mayor activista pro vida. Y de hecho funda la fundación 40 días por la vida. Pero bueno, antes de nada, antes de comentarte un poco lo que ha sido la polémica con esta película, vamos a ver el tráiler y ahora te la comento, Rafa. Estoy deseándolo, sí. Venga, vamos a ver.
Abby Johnson está en el otro cuarto. ¿Aquí? El primer asunto a tratar es otorgar el premio de planificación familiar a la empleada del año. Abby Johnson. Ella es Abby, nuestra nueva voluntaria. Abby, ella es Cheryl D'Alessandro. Voy a ser la directora más joven en la historia de la clínica. ¿Te harás cargo de los abortos en tu clínica? Esta es mi oportunidad de hacer una diferencia. ¿Un bebé arruinará tu vida? ¡Eres una asesina de bebés! Lo único que ha cambiado eres tú, Abby. ¿Podrías escucharte hablar sobre estos procedimientos? Son unos bebitos. No me voy a disculpar por trabajar en algo que ayuda a mujeres en crisis. Hay una parte de mí que no está segura. Lo sé, pero algo con lo que todos los expertos concuerdan es que en esta etapa el feto no siente nada. Perdón por molestar, les hace falta alguien en la sala trasera. ¿Estás libre? Pude ver y fue como si se retorciera y peleara por su vida. Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños. Y Señor, rezamos para que termines con este pecado del aborto. Aprecio lo que hiciste por nosotros. No lo olvidaré. Fui cómplice de más de 22,000 abortos. ¿De qué manera voy a darle sentido a esto? ¿Un día difícil? Un día difícil. Para tu papá y para mí, fuiste un bebé desde el momento de la concepción. Te pagamos para que seas un instrumento perfecto de la política empresarial. Somos una proveedora de abortos. No puedo seguir siendo parte de esto. Tienen un sucio secreto que no quieren que nadie sepa. No subestimes las consecuencias de esto. Debes tener cuidado. Te diré qué va a pasar si cruzas esa puerta. Felicidades. Te ganaste de enemigo a una de las organizaciones más poderosas del planeta. Pues Rafa, esta película, a pesar del boicot de los medios de comunicación, que como ya te he dicho, algunos se negaron ni siquiera a publicitarla, pero es que no solo las redes sociales, también Twitter le bloqueó la cuenta a esta película, que tiene su cuenta de Twitter, evidentemente, se la bloqueó temporalmente, por una película por ser antiabortista. Ya me dirás tú que tiene que tener Twitter para bloquearla, pero bueno, ahora hemos visto, ahora que estamos ahí nosotros bastante metidos en Twitter, ¿no? Que por cosas que a lo mejor no te gusten, pues ya te bloquean, ¿no? Porque llega un grupo de gente que se dedica simplemente a denunciar y por eso te bloquean, ¿no? Pero es que también, esto también es bastante fuerte, que es que la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos, que pone, pues digamos, qué límite de edad tiene una película para verse, que a partir de qué edad se tiene que ver, por el contenido que esta tiene, pues no sé, más 6, más 12, más lo que sea, pues esta le han puesto la categoría R, que es la categoría máxima. Es decir, que si tú eres menor de edad, tienes 17 años, tendrías que ir acompañado pues, de tu padre o de tu madre o de un adulto para poder verla, ya que consideran que el contenido de esta película no es apto para menores, sino que es contenido para adultos. Pues bueno, a pesar de todo esto, Rafa, esta película ha conseguido ser emitida, ha conseguido estar en 1.700 cines, recaudar 6,1 millones de dólares, ser la quinta más vista del fin de semana en Estados Unidos. Del tráiler, cuando se publicó en YouTube, pues en una mañana, en la mañana del sábado, ya tuvo 1,7 millones de visualizaciones. Es decir, que sí que hay un movimiento a lo mejor de concienciación que está teniendo efecto y que esta película pues, puede ayudar a ello y a que mucha gente se dé cuenta de lo que realmente es el aborto, ¿no? Que es matar a una persona en su época más frágil, en su época y además inocente, porque ya me dirás tú qué culpa tiene ese niño de nada lo que le pase, que fue muy acertada la frase que dijo el Papa el otro día con Jordi Évole de es lícito contratar a un sicario para acabar con un problema, es lícito acabar con una vida humana para acabar con un problema. Más claro el agua, Rafa. Esto con respecto a esta película, Unplanned, ¿cómo se pronunciaría en inglés? Plant. Como si dijeras plant, con T pero plant. Que significa literalmente no planeado. Bueno, Unplanned es la película y sí, no planeado básicamente, sí. El otro asunto que nos traes hoy tiene que ver también con lo trascendente, no otra cosa que
la lucha por la vida es la lucha por algo trascendente, que trasciende lo material. El otro asunto, como les digo, tiene que ver también con lo mismo. Se trata de un programa de radio que has localizado, es un programa de radio en Argentina, que está viralizándose, el fragmento que nos vas a poner está viralizándose. ¿Por qué motivo? Pues esto es un programa de radio, Rafa, de una emisora muy chiquitita de Argentina, y el periodista se llama Emanuel Danan. Y este periodista básicamente pues recibe llamadas de gente y habla con la gente pues sobre diversos temas, ¿no? Y uno de los temas es temas trascendentes, temas, por así decirlo, filosóficos incluso, ¿no? Y uno de ellos es la existencia de Dios. Y bueno, pues le llama una persona, un ateo, un poco exaltado, la verdad, porque... Y maleducado. Y maleducado, sí, porque le insulta en muchas ocasiones. Sin embargo, él, pues, riéndose un poco, ¿no?, de esa otra persona, porque la verdad es que la diferencia a nivel intelectual es abrumadora. De hecho, al final, aunque en la edición que he hecho de este vídeo no he dejado la parte en la que el otro ya le cuelga, que ya pasa de contestarle, pero demuestra poner sobre la mesa un argumento que posiblemente es el más fuerte, ¿no?, para demostrar la existencia de Dios, que es el argumento de causalidad. Es decir, de que el argumento que esto es un principio físico, ¿no?, que todo efecto necesita una causa para existir. Pero bueno, antes de entrar un poco más a fondo en la materia, vamos a ver el vídeo y lo comentamos. El principio de causalidad es el principio que postula que todo evento debe tener una causa. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, es inviolable. La única partícula que podría violar el principio de causalidad es el taquión, y es una partícula hipotética. Así que yo diría que, no sé si entendés a dónde voy, pero que el principio de causalidad y el hecho de que el principio de causalidad sea inviolable es un buen argumento a favor del teísmo o del deísmo. Y si es inviolable, ¿quién creó a Dios? ¿Genio? No, campeón, las leyes de la física, hasta donde sabemos, son universales. Al menos según lo que saben eminencias como Paul William Davis. Obviamente el creador del universo, la fuerza creadora del universo tendría que ser un agente externo al universo, por ende no necesariamente tiene que regirse por las leyes universales. No sé si me explico. Claro. Además, el padre de la evolución fue un monoteísta, te cuento, ¿eh? ¿Qué? Darwin no era monoteísta, burro. Darwin no es el padre de la evolución, maestro Aristóteles es el padre de la evolución. Además, el trabajo de Darwin es absolutamente derivativo del trabajo de Wallace. Y, por cierto, Wallace era espiritista, y Darwin afirmaba que para que la evolución fuera posible, hacía falta detrás de ella una mano inteligente. Darwin nunca dijo eso. Está en la página 92 o 93 de la autobiografía de Darwin, amigo. Estaba tomando agua. Se creó con el Big Bang. Pésima elección de respuesta. Roberto, el padre de la teoría del Big Bang, fue un sacerdote católico y físico llamado Georges Lemaitre. La razón de esta teoría fue justamente probar que el universo tuvo un comienzo, como sus creencias manifestaban. Y de hecho, la comunidad científica de aquel momento tildó a Georges de ser un creacionista, y tildó peyorativamente a la teoría del Big Bang de ser una teoría creacionista. De hecho, no sé si sabías que el término Big Bang es peyorativo, es insultante. No deja títeres con cabeza. Es que le da un repaso al pobre. Y hemos visto la versión reducida, pero el repaso es aún más amplio. Es mucho mayor, porque todos los temas que toca, todas las partes, tiene una buena respuesta para combatir esa ignorancia, ¿no? Porque, Rafa, es que esto es una cosa que a mí me parece muy curiosa, ¿no? Porque a lo mejor los católicos o los creyentes no tienen no saben justificar su fe, su creencia en Dios, de una forma, podríamos decir, razonada, ¿no? Porque, claro, la mayor parte se los han enseñado pues con la Biblia, con los evangelios, sus padres, ¿no?, en la iglesia. Pero, y esto también yo le achaco un poco a la Iglesia Católica, que no haya dado esta labor didáctica también, ¿no? Por otro lado, no solo conocer los dogmas de fe y todo lo demás, sino también poner sobre la mesa todo el tema de raciocinio, racional. ¿no? Tema racional, efectivamente, porque es que hay muchísimos argumentos para demostrar la existencia de Dios que la verdad es que son difícilmente contestables, ¿no? Y es que en YouTube hay... Esto en el mundo anglosajón sí que se lleva, pero yo en el mundo hispanohablante no lo he visto mucho, pero es que hay unos debates apasionantes entre el ateo más famoso del mundo, Richard Dawkins, que ha escrito un montón de libros sobre el tema, contra intelectuales como... ¿Cómo se llama este señor? Un matemático de la Universidad de Oxford, el señor Lennox. Unos debates en Oxford brutales, absolutamente increíbles, que si pueden encontrarlos traducidos al español es oro puro.
Y la verdad es que se ve como Dawkins, a pesar de tener sus posturas muy claras y tal, pues a veces ve que el otro, que le gana, ¿no? Que le gana porque el otro es un cerebro y tiene unos argumentos increíbles. Y hay muchos libros escritos sobre estos y a mí es un tema que particularmente me interesa mucho. Pero bueno, yo aquí rápidamente para comentar, porque no tenemos mucho tiempo, he traído una serie de argumentos para comentarlos así rápidamente y hablar, por ejemplo, el de causalidad, ¿no? Que es posiblemente el más importante. Y es que todo lo que existe, todo necesita una causa, ¿no? Y claro, aquí nos remitimos, pues evidentemente, al origen del universo. Como, según ha dicho la ciencia, según los estudios que han hecho, el Big Bang, de la nada existe el todo. Es decir, que necesitamos una fuerza. Bueno, tenemos aquí dos opciones en realidad. O el universo es infinito y es un causa-efecto infinito, es decir, que todo tiene su causa infinito, cosa que se ha demostrado lo contrario porque se conoce que con el Big Bang, pues efectivamente el universo tiene un origen, tiene un punto de inicio. Por lo tanto, habrá que buscar la causa fuera del universo. ¿Y qué está fuera del universo? ¿Qué seres no es un ente físico, sino espiritual? No tiene ni principio ni fin. Es personal, es poderoso. ¿Qué ser es ese? Pues Dios, ¿no? Es lo que hemos comentado. Es decir, que esa es la otra opción, que sería Dios, como está fuera del universo, el que crearía pues, el universo. Y esto es un error porque Stephen Hawking llegó a decir, en un tono así, bueno, en vanidad, ¿no? Que Dios no podía existir porque no había tiempo suficiente, porque no había tiempo para que Dios existiese. Pero claro, sí, es que Dios no está dentro del universo, es que la definición de Dios es que está fuera del universo. Por lo tanto, no es muy válido ese argumento y filosóficamente Hawking, a pesar de que era un científico excelente, filosóficamente baila mucho, ¿no? En temas de lógica y tal, porque incluso hace algunas afirmaciones que lógicamente pues se le echan encima, ¿no? Este sería el argumento, se llama también cosmológico, ¿vale? Ese argumento de la causalidad. Otro es el argumento de diseño, porque nosotros observamos el universo y el universo, Rafa, es que evidentemente está diseñado, ¿no? Todo tiene diseño en su interior. Que alrededor del Sol perfectamente todos los planetas circulen sin estrellarse unos con otros, ¿no? Que es lo que se podría esperar si no hubiera un pensamiento detrás, una mente inteligente. O fíjate, sin ir más lejos, vamos a meternos algo más humano, ¿no? Nuestro ADN, 3,7 billones, es como un mensaje súper extenso de 3,7 billones de piezas. Eso sale de la nada, eso puede concebirse sin una mente inteligente detrás. Es decir, tú llegas a tu casa y te encuentras, no sé, escrito con cereales o con lo que sea, Rafa, recoge la cocina, que la tienes hecho un asco, por ejemplo, ¿no? Y te lo encuentras encima de la mesa, ¿tú te crees que os ha pasado por casualidad o hay alguien detrás que te lo ha puesto en orden para que tú lo entiendas, ¿no? O si te encuentras de repente un Ferrari, ¿tú crees que eso ha sido así de la nada o piensas que hay una persona detrás que lo ha llevado a cabo? Ese sería el argumento de diseño, que la verdad es que no hay más que observar la creación para entender. Para darse cuenta que no somos fruto de la casualidad. Claro, efectivamente. Y luego el argumento de la moralidad, Rafa, porque todas las personas más o menos sabemos, sin atenernos a lo cultural y demás, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo que se llama la ley natural, ¿no? Pues entonces aquí con esto de la moralidad pondríamos el estándar de moralidad de lo que es bueno y de lo que es malo en Dios. Y Él sería el juez de lo que es bueno y de lo que es malo. Es decir, ¿por qué imagínate, está mal matar judíos, como hacía Hitler, ¿no? Pues porque es que eso lo sabemos, eso lo tenemos ya en la mente, no hace falta que nos lo digan, que matar a alguien está mal. Pero claro, aquí lo que los ateos argumentan es que esto son como construcciones humanas. Pero claro, entonces, si desde una construcción humana nosotros imponemos el pensar del occidente actual con el de Hitler, por ejemplo, ¿por qué lo hacía el mal? Si realmente es innato el bien. Claro, desde su punto de vista está bien, ¿no? Y si no hay digamos, una verdad objetiva, un juez objetivo, que sería Dios, para decir que eso está bien o que está mal, porque él lo va a tener mal, ¿no? Y nosotros bien. O sea, ¿por qué? Y esto, claro, es un problema de lo que tiene el ateísmo, ¿no? Que para ellos, pues, la verdad, pues, realmente es que no existe. Y el bien y el mal no existe, porque somos, al fin y al cabo, moléculas, somos materia. E incluso algunos llegan a decir que estamos un poco automatizados porque simplemente somos una causa y efecto, ¿no? Acción, o sea, te pasa algo y reaccionas, no es algo que tú
piensas, pero bueno, que... El relativismo. Sí, que es muy materialista. Si no hay Dios, en realidad todo vale. Claro, porque está mal. Claro. No hay ninguna razón detrás realmente si no hay Dios. Miguel Gutiérrez Pérez, ha sido un placer. Podríamos estar hablando de esto, no todo el programa, sino hasta que nos muriéramos. De hecho, es la gran pregunta de la humanidad, el gran misterio. Lo trascendente, la existencia de Dios, la vida después de la muerte, en fin. Gracias por estos apuntes, por estas pinceladas, Miguel. Y vamos a publicidad. A la vuelta vamos a estar con Javier Santamarta. Vamos a hablar de política, pero también de una serie de cosas que yo sé que a él le gustan mucho, que están ocurriendo en nuestro país, relativas a la historia de España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta a las 13:13 minutos de la tarde, las 12:13 en las Islas Canarias, tal y como les había prometido, que yo sé que les gustan mucho las visitas que nos hace Javier Santamarta del Pozo. Aquí le tienen. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hora tan buena? 13:13, me gusta. ¿Qué te parece? Magnífico. Decirles a los espectadores que estábamos hablando durante la publicidad, Javier y yo, de Twitter. Estábamos echando un vistazo a nuestras cuentas de Twitter antes de empezar. Yo les confieso que en cada publicidad miro mi cuenta de Twitter y le decía, en un ejercicio de sinceridad que también comparto con ustedes, que lo de las redes sociales es divertidísimo. A los que somos periodistas o a las personas que tengan interés por los debates, pues son herramientas extraordinarias. Además también para comunicarnos, para informarnos, pero tiene un aspecto negativo, y es que le confesaba a Javier, y me gustaría que me dijeras si a ti también te ocurre, porque ha entrado enseguida el directo y no me ha podido contestar. A mí me están restando un montón de tiempo enorme, hasta el punto de que yo leo mucho menos de lo que leía, que si Facebook, que si Twitter, que si Instagram. Y por no hablar de, por supuesto, las visitas. Antes uno leía el periódico. Mi abuelo, recuerdo que compraba el ABC y lo leía pues, hasta la hora de comer, que se tiraba el hombre un par de horas leyendo el ABC. Pero es que hoy yo leo el ABC, leo el Toro TV, leo intereconomía.com, leo todos los periódicos a todas horas porque tengo 100.000 periódicos en el bolsillo. De manera que no sé si a ti también te ocurre. No, me ocurre y sobre todo porque, hay quien a lo mejor no utiliza, nosotros lo utilizamos para informar, para comentar, pero para interactuar. Claro. Entonces, claro, si alguien hace un comentario, si alguien te comenta algo, yo me veo, y tú lo haces igual, y yo lo veo, la necesidad de también comentar. O sea, esta persona tiene un detalle conmigo, hombre, siempre que no hablemos de trolls, de gente, aunque hay días que te entra la gana también de decir, venga, va, hoy a aguantar todo, y empezamos a dar un poquito, y entonces pues hasta te diviertes, hasta que la gente te acaba bloqueando. Yo no sé, que creo que no he bloqueado a nadie en mi vida, o sea, pero me divierte, que a mí me bloquean mucho, porque ni te aguantan a decir la respuesta, ¿no? Son gente de puño de acero y mandíbula de cristal, pero claro, es verdad, son horas, al final no te das cuenta, es una interacción mucho más... Son horas, ¿eh? Sí, no te das cuenta, y yo lo estoy notando que, en fin, tengo que intentar organizar de alguna manera, porque no te da la vida. Tenemos que preparar cosas el día a día, hay que informarnos, lo que dices. Yo me hacía antes lo que decíamos en periodismo, ¿no? Que era un clipping, un printado de prensa por la mañana. Utilizaba una página que era muy práctica, que era primeraplana.net, me parece que ha desaparecido, y estaban todos los enlaces, además era un enlace muy bueno para periodistas y gente que quería informarse, y me hacías un repaso, veías, las que veías interesantes las leías, al menos tenían los titulares, que también los titulares han cambiado mucho, porque antes los titulares eran titulares, ahora son clickbaits. O sea, y entras al titular y de pronto no tiene que ver nada con lo que te está diciendo el titular, con lo cual también es un gran problema, porque no es que te tengas que leer la noticia, es que para cómo tienes que contrastarla, porque aquello no cuadra. Entonces vivimos en un mundo con una cantidad de información tremenda y sin embargo una desinformación al mismo tiempo exponencial, y es es tremendo, es el nuevo mundo en el que estamos, pero la verdad es que a mí me gustaría mucho leer, y además ahora mismo en plena feria del libro, como sabes, ahí en San Lorenzo, la verdad es que no me da la vida porque yo quiero además estar en todas las mesas con los libros leídos para poder comentar, hablar, y es tremendo. Escolibro, ¿te refieres a Escolibro? ¿Cómo está funcionando? Pues la verdad que muy bien. Este fin de semana, que era el dedicado a la historia, pues fue tremendo. Vino José Luis Hernández Garbi, que ha venido aquí al programa, con Javier Velasco de Todo Literatura, estuvo Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero, que también tuvieron un foro magnífico, y además fue muy interesante. El sábado estuvimos, el boom de la editorial ahora mismo, Carolina Saiduorgo, que la verdad que junto con María José Sonao Franco de Zenda dimos una
visión sobre el tema de la mujer que yo aprendí mucho, que yo era el único hombre y estas cosas es bueno aprender, pero por la tarde, bueno, Javier Esparza aquí de la casa, dio una charla mano a mano con Iván Vélez, interesantísima. Los vamos a subir todos a la web del Ateneo Escurialense para que la puedan tener. También a Daniel Arberas, Academia Play, César Cervera, sobre el tema de los conquistadores. Al día siguiente, sobre la vuelta al mundo con Pedro Insúa y con Agustín Rodríguez, los dos, uno que ha publicado un libro y otro que está a punto de publicarlo. La verdad que fue interesantísimo. Y día a día, pues es muy variado. Hoy tenemos novela negra. Hoy va a ser un dedicado con esa novela negra, con Paco Gómez Escribano, que además acaba de ganar el Tenerife Noir y está nominado para la Semana Negra, el premio de la Semana Negra de Gijón, con Pedro de Paz y con Teo de Palacios, que viene, es profesor desde Córdoba, y la verdad es que bueno, estamos encantados. Los espectadores que estén viendo, escuchándote y que se les esté cayendo la baba de todos esos nombres, esos temas tan interesantes y los que aún quedan, ¿dónde pueden informarse? Pues esto, si tienen redes sociales, en Facebook, en la página de Escolibro, o bien incluso yendo a lo que es la web también del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, y hay una página propia que es del organizador, que es el Ateneo Escurialense, que ustedes ponen Ateneo Escurialense, y ahí van a estar, además en el canal de YouTube propio, todos los enlaces de todos los vídeos de todas las conferencias, con lo cual nadie se va a quedar sin poderlo ver. Decías que una de las charlas más interesantes tuvo que ver con la que ofrecieron al público, la plática que tuvo que ver con la primera vuelta al mundo. Agustín Rodríguez, que saben ustedes que es precisamente miembro de la Real Academia de la Historia, ha publicado un libro hace algunos meses sobre esa primera vuelta al mundo, el Cano Magallanes, Magallanes el Cano, y Pedro Insúa también tiene un libro que verá la luz dentro de muy poquito. Sí, creo que en mayo sale ahora. El mes que viene. Bueno, pues que sepan ustedes que como respuesta a la iniciativa de los portugueses, que tenían la intención de celebrar en exclusiva, apropiándose de la gesta, en la primera vuelta al mundo, la Real Academia Española de la Historia se pronunció desmintiendo la versión o los argumentos portugueses. La Real Academia de la Historia de nuestro país dijo que aquella gesta de Juan Sebastián Elcano y Magallanes, naturalizado español, era una gesta no portuguesa, ni siquiera compartida con Portugal, sino única, neta y exclusivamente española. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Ha ignorado por completo aquel informe de la Real Academia Española de la Historia, se ha acogido a las tesis de un historiador que se llama Álvarez Junco, que conocerás quizá por el libro de Mater Dolorosa, la historia de la nación española en el siglo XVIII. Y Álvarez Junco decía, entre las barbaridades que decía que no se podía reclamar para España esa gesta porque en esa fecha ni siquiera existía España. Primero vamos a escuchar a Álvarez Junco y luego a la vicepresidenta Carmen Calvo. Primero, como les digo, al historiador. Lo que yo quería decirles aquí hoy prácticamente es una única idea. Lo que me gustaría transmitirles es que en esta conmemoración hay lugar para muchas cosas, menos para glorias nacionalistas actuales. Porque esto no dice nada en favor de España en concreto, de Portugal en concreto. Primero, España no existía, la corona de Castilla. Claro que había habido la unión de reinos en una sola cabeza, pero quien está controlando el comercio americano y quien rivaliza con Portugal, el rival de Portugal no es España, es por supuesto Castilla, ¿no? Es decir, los sujetos políticos actuales no son los de entonces, ¿no? La misma palabra España, que se utiliza ya entonces, no significa lo que hoy, que es la península ibérica menos Portugal. Entonces la palabra España significaba península ibérica, incluido Portugal, por supuesto. El único papa que sale de España, entre comillas, en la Edad Media es Petrus Hispanus. Petrus Hispanus había nacido en Lisboa. En términos actuales no era un español técnicamente, es decir, las palabras, incluso cuando existen las mismas, no significan lo mismo que ahora. Se trata, como decía el ministro, de darnos todo el tiempo necesario para recordar al mundo, en algunos casos seguramente será para informar de nuevas, de una gesta claramente ibérica,
del esfuerzo europeo por las nacionalidades de todos y cada uno de los 239 que salen en las 5 naves, a una actitud abierta y de grupo, valiente y curiosa para descubrirnos a nosotros mismos, para cubrir por primera vez una mirada que abarcara absolutamente todo lo que somos y significamos como planeta. Y esta es una gesta y una información, para algunos de nuevas, como decía, importante y necesaria en este tiempo de globalización constante, de necesidad acuciante, de esforzarnos todos en la misma dirección para sacar adelante una humanidad que cada día está más estrechamente convocada a trabajar por su existencia en un planeta al que le debemos, para justicia de las generaciones futuras, la sostenibilidad en el mismo. Estoy indignado porque... No, yo estoy todavía... Yo no he entendido qué ha querido decir. Yo estoy a punto del desmayo, o sea, no estoy casi en shock. Parece ser que España no existe... Respóndeme con el corazón en la mano sobre las palabras de la vicepresidenta. Bueno, es que yo no sé por dónde empezar, porque claro, resulta que España no existe. Pero hay varias nacionalidades implicadas en el viaje. O sea, sí hay naciones para lo que interesa, pero España no. Luego es una gesta ibérica. Que yo sepa, jamón ibérico no se llevó, lo pasaron muy mal los chicos, o sea, no como que una gesta ibérica, pero que, o sea, ahora estamos en el iberismo, pero que España no era Hispania, pero a veces sí. Vamos, lo de García del Junco podemos hablarlo, él es un historiador, evidentemente, pero claro, yo me remito a lo que dice la Real Academia de la Historia, que me parece un poquito también más interesante, y hay unos cuantos historiadores más, pero es que lo de la presidenta Carmen Calvo diciendo, así la gente se entera por primera vez en el mundo, hombre... Es que algunos hemos hecho la EGB y el bachillerato antiguo, hombre, no sé, tampoco es esto exagerado. Lo que no se van a enterar es si de pronto decimos que esto es la búsqueda del planeta y que nos encontramos a nosotros mismos, no sé a qué mismo nos vamos a encontrar. O sea, se creerá que por dar una vuelta de 360 grados, a lo mejor te topas contigo mismo y dices, anda, yo... No sé, es surrealista, de verdad. O sea, no entiendo de verdad nada y me da mucha pena que un gobierno de España, además, esté defendiendo los intereses de, venga, va, lo compro. La corona de Castilla versus corona de Portugal. Bueno, pues la corona de Portugal estuvo boicoteando esa gesta durante todo el viaje. Casi les detienen en Cabo Verde, cuando se dan cuenta de que ellos diciendo, no, venimos de América y en un momento están pagando cosas, tienes por ahí, tengo clavo, una de las especias más importantes que había, y de pronto dicen, estos no vienen de América, estos vienen de las Molucas, estos vienen del Moluco y les quieren apresar, y el Cano muy hábilmente dice, vámonos, que nos apresan. Los de la gesta ibérica, que nos apresan, los que ahora mismo conmemoran un empeño común. Esto ya no es reescribir la historia. Yo ya, venga, que compro que España no existe hasta 1716, 1812, o cuando quiera el señor... Álvarez Junco. Álvarez Junco, sí, perdón, que es que siempre me confundo además con un buen amigo que no tiene nada que ver nada y además ha hecho unos libros magníficos como es Francisco García del Junco, cuyo libro recomiendo. Pero hombre, venga... Es que Portugal, pese a todo, no fue una cuestión... No, es que Petrus hispano... Sí, que sí. Y también se decía que en aquel momento ahora éramos lo mismo. No, hasta que es Felipe II, rey de Portugal, no recupera esa esencia ibérica de la antigua Hispania romana, que era una idea que incluso, bueno, la propia reina Isabel, incluso anteriormente Berenguera, estaban queriendo hacer porque, hostia, es nuestro reino perdido. Portugal yo no lo considero parte de España, pero parte de España. Claro, es que eso a lo mejor no le gusta a los portugueses. Esto no es... Es la unión, efectivamente, entre Castilla, Aragón, León, Portugal. Todo eso configura España. Pero, bueno, ya las cosas al final derivó a lo que era España. Portugal quiso hacer una vida independiente, enhorabuena. Pero en esta es una gesta española. Es una gesta en la que además se participa de una manera claramente bajo lo que es la vocación de la corona de España. Y la corona es la de España. Ese es Francisco de Magallanes... que incluso castellanizó su nombre. Y se naturalizó legalmente, además. Tú estás atendiendo a los criterios objetivos para, argumentando que aquello fue una gesta española, atendiendo también a los argumentos y a los criterios que nos dispuso la Real Academia Española de la Historia hace algunos días. Pero yo quiero que te centres en el discurso de la vicepresidenta del Gobierno, que durante 1 minuto y medio, y yo me dedico... a leer, a escuchar, a escribir, en fin, a esto de la comunicación, tú también, y sin embargo les confieso que he sido incapaz de entender lo que ha querido decir la vicepresidenta del Gobierno. Todo con el objetivo de desespañolizar la gesta. Es que es así.
¿Pero por qué? Bueno, pues porque la ideología está claro que la han convertido en historia o la historia la han convertido en ideología, me da igual. Pero esta gente no son antiespañoles. No sé lo que son. O sea, Arnaldo Otegi entendería que, de hecho, hace poco los suyos mataban a lo que consideraban españoles, pero los socialistas no son antiespañoles. Sí, ¿Por qué pero esa actitud? pues yo creo que es esta idea de esta llamada izquierda en la que cree que todo lo relacionado con la historia y las gestas imperiales es franquismo. Porque como durante el franquismo todo esto se llevó y tal, de una manera de exaltación patriota y nacionalista española, pues entonces esto quiere decirse que conquista de México, no vamos porque es que no vamos a celebrar nada, porque es que es un hecho controvertido, es un hecho polémico, podemos ofender. Bueno, primera circunnacionalización del mundo, no, bueno, esto es una hazaña humana, no es española. Cosas como eso, como el tema de la que estuvo aquí, además, don Pedro Corral, concejal del Valle de Chamberí. Vamos a hacer un momento a los héroes de los últimos de Filipinas. No, es que esos son aspectos coloniales. Siempre lo están viendo, además, con un presentismo muy absurdo, pero sin embargo, Franco. Ahí está siempre presente. Franco es la prioridad, además de ese ejecutivo, obsesionada con un aspecto diciendo, es que, además me han llegado a decir, es que Franco no es historia. Franco es política. Y me lo lleva a decir, dice, claro, es que el problema de Franco es un asunto político. Y bueno, claro, pues entonces, no sé, tendremos que morirnos todos los que algún día hemos visto a Franco, aunque sea de pequeñito, pues claro, yo todavía, me parece, vamos a ver, 63, 79, pues sí, 12 años, pues sí, pues no sé, a ver si nos morimos todos los que un día vimos al general Franco. O sea, que tú has sido coetáneo de Franco. Yo he sido coetáneo de Franco. Fascista. Yo, fascista, fijo. Chupito, o sea, como tú dices en Twitter. Chupito, Franco, chupito. O sea, esto es una cosa absurda que yo no sé por qué además el Partido Socialista Obrero Español está entrando en este juego absurdo de quienes están en contra, pues, de la toma de Granada, de hechos que decías, bueno, pues debemos establecer efectivamente, si yo soy el primero que además yo he querido recuperar a mujeres como la Vascona, he estado hablando además de lo importante, y además la propia Isabel la Católica recupera las poetas andalusíes. Yo pienso que al-Ándalus es otra forma además de llamar España, y yo no reniego de una realidad en donde hay un aspecto mucho más complejo de lo que se pueda estudiar en primero, pero hombre, no sé, ¿dónde dejamos? Es que la pregunta que además me hiciste el otro día, sigo sin saberla contestar. ¿Cuándo podemos empezar a poder hablar de España? ¿Cuándo podemos hablar de gestas españolas? No sé cómo en otros países lo hablan, o sea, no sé por qué tienen a la doncella de Orleans en Francia en unas estatuas tan maravillosas. Francia en aquel momento estaba torta con el ducado de Borgoña, no sé, en fin, no sé, no acabo de entender esta manía que tenemos nuestra de no asimilar, de no asumir, de no intentar ver que nuestra historia es muy rica, muy compleja, mucho más compleja que la de otros países, pero ver eso como algo positivo, aprender de ella, entender que las partes negativas, aquí no estamos negando nada, no negamos las cosas que se hicieron mal, no negamos pero hombre, es que ¿por qué negamos las cosas que se hicieron bien? Javier Santamarta es uno de los hombres que está remando en dirección contraria al establishment, a la casta. La vicepresidenta del gobierno es parte del establishment, la mayoría de las industrias culturales son establishment, la mayoría de los medios de comunicación son establishment, que elaboran y difunden masivamente un relato histórico-cultural perjudicial para los intereses de España. Javier Santamarta ha publicado algunos libros que, como los salmones, intentan nadar a contracorriente. Hay otro señor al que yo conozco, que se llama Borja Cardelús, que es escritor, que ha publicado un libro recientemente de título La civilización hispánica, que es portavoz de la Fundación Civilización Hispánica y que también está nadando contracorriente. Ha elaborado su fundación una serie de paneles hispánicos, así los llama, que me gustaría que conocieran. Él mismo los presenta. Lo hizo ayer. Vean. Sí, los 11 paneles, los paneles hispánicos, contienen la llamada memoria hispánica. La memoria hispánica es la contribución conjunta de España y los países de la América hispana a la humanidad. Estos paneles desmontan la leyenda negra, muestran lo que hizo España de preservación de los indios a través de las leyes de Indias, a través de la misión y de otras herramientas, y en sucesivos paneles van explicando toda esa acción de España con el mundo hispánico que ha llevado a que sus contribuciones a la humanidad sean esenciales
hasta el punto de que la lengua sea la tercera del planeta, de la extensión de la religión, de la creación de una civilización compuesta de 600 millones de personas, los hispanos de todo el mundo. Una iniciativa más. Sí, y además magnífica. Yo de verdad recomiendo el libro que además se llama igual, La civilización hispánica, publicado por Edad de Borja Cardelús. Quise que viniera a la jornada de la leyenda negra que se hizo el año pasado y él estaba en Italia ya haciendo también una campaña y un trabajo porque él se está moviendo de manera internacional y vamos, es solamente admirable y es de admirar el trabajo como estas personas que están haciendo para llevar más allá incluso de nuestras fronteras algo por lo que, insisto, estar orgullosos, sin negar nada. Y esto no es una especie de excusatio non petita, no, es que es muy petita, es que nos están pidiendo que pedamos perdón todo el rato, cuando para colmo está lleno de ejemplos en donde España ha pedido no solamente perdón, sino que ha asumido todas las atrocidades que se hicieron. Pero queremos también que se nos... Eso es lo que está hablando Borja Cardelús, las leyes de Indias, las leyes de Burgos, todo ese legado que hay de una lengua, de un patrimonio que está ahí. Por favor, o sea, empezamos a pensar en cosas que en México nos estén pidiendo perdón, cuando también eso... hace nada ha sido el aniversario del nacimiento de una figura como Balmis, que utiliza México como base para expandir toda la vacuna de la viruela por toda América. ¿Eso no, pedimos perdón también por eso? Bueno, pues ya me han dicho que sí, que tenemos que pedirlo, porque como nosotros llevamos la viruela, resulta que, claro, qué menos que lleváramos la vacuna. Estamos locos. No sé. Yo aplaudo, desde luego, y a Borja Cardelús lo he tenido en esta misma mesa, aplaudo sus iniciativas y las de todos los que le rodean, pero si están viendo, lo que está haciendo Borja, y muchos como Borja, es combatir contra un gigante. Lo que está haciendo Borja es, con una serie de paneles, de cartón pluma, 7 concretamente, está intentando combatir todo un sistema gigantesco, hiperfinanciado, con medios humanos y económicos infinitos. Está, como digo, procurando combatirlo con iniciativas editoriales. Fantástico, es el caso también de mi amigo Javier, fantástico, pero sospecho, temo y lamento que este tipo de iniciativas, los paneles, estos 7 paneles que expone la civilización hispánica, los libros leídos desgraciadamente en nuestro país por tan pocas personas, poco tienen que hacer con iniciativas o superproducciones audiovisuales como en 1898, Los últimos de Filipinas, o como A la triste, o como Oro de Agustín Díaz Yáñez, o como, en definitiva, la narrativa hegemónica que en nuestro país tiene todo lo negativo respecto de nuestro país. Estamos perdiendo. Estamos en un momento dado en que estamos perdiendo, pero estamos luchando, cosa que antes no se estaba haciendo. Esto ya veníamos de perdida, esto era una batalla en el fondo ya perdida, o sea, el asumir que Bartolomé de las Casas era una maravillosa persona que le roba todas las ideas a Montesinos, al padre Montesinos, que es el grito de Montesinos el que da el queo de la situación que está viendo y lo que hace que Fernando el Católico se mueva. Por cierto, ahí la empresa pasa de ser, por lo que se ve, castellana a aragonesa, pero de media pensionista, porque cada española sigue sin serlo. Porque ya sabemos que incluso la Nueva España se llama Nueva España porque se refería a Portugal, y todo ese tipo de cosas, digo yo, según con lo que estamos hablando, pero, en fin, todo este planteamiento de Bartolomé de las Casas lo teníamos ya perdido. Ahora ya empezamos a mucha gente a decir, dice, hombre, ¿sabe usted también que Bartolomé de las Casas lo que decía era que lo que había es que el maltrato de los indios había que prohibirlo, y que para eso que trajéramos negros, que eran gente sin ánima, que eran animales, y entonces él, como buen apercero también, o sea, él lo que decía era que lleváramos esclavos negros. No creo que se le guste mucho a la gente que defiende al señor Bartolomé de las Casas, cuya obra, que además publica en Holanda, y con los dibujos famosos de Teodor de Brie, en donde estamos viendo cómo nos comemos literalmente vivos a los indios, pues eso sea la base programática de cosas que están más que definidas, con cosas tan importantes como las leyes de Burgos, que están ahí. Bueno, luego decir, es que tampoco se aplicaban. Bueno, pues hombre, tampoco se aplica cuando alguien se salta un semáforo, pero por eso muchos virreyes también acabaron encarcelados, entre ellos Cristóbal Colón. O sea, también porque efectivamente se salta la propia normativa que la reina Isabel establece y le dice, ¿y usted quién es para tomar como esclavos a mis súbditos? Porque el indio no es un esclavo. Vamos a intentar también ver que, insisto, que claro que hay burradas, el hombre es malo,
no sé si alguien se dará cuenta de que el hombre es malo, la gente mata. Pero es de los de Rousseau, del hombre es un lobo para el hombre. No, el hombre, no, ese es Hobbes. Rousseau es el que dice que somos muy buenos. Ah, sí, sí. Rousseau es el que habla. No, el ¿Te ser suena humano... alguien que dijo Juan Jacobo Rousseau, ese hombre nefasto? Juan Jacobo Rousseau, que en lo público era muy bonito, y la educación, todo ese tema, y su vida privada era como para, en fin, no leer ningún libro suyo, porque ahora que estamos, no sé, parece ser que no vamos a poder escuchar ya nada de Michael Jackson, porque es evidente que era un pederasta, y no vamos a poder escuchar nada, no sé, leer nada de Tolstoy, porque no sé, era un maltratador, y de Rousseau, mejor que, insisto, ustedes no lean sobre la vida de lo que era el señor Émile Rousseau, porque desde luego este señor era, en fin, bastante despreciable también en su vida privada. Pero bueno, no estamos a eso, ¿no? Estamos a lo que se decía y a las cosas que se pueden aplicar. Yo creo que el hombre, la humanidad, hombre y mujer, porque ahora estamos también finos, claro, hay maldad. Y hay maldad en el hombre, en la mujer. El mal existe. Eso es lo que no podemos... que tenemos que empezar a entenderlo. Entonces, mientras que no asumamos esa parte tan maléfica que tenemos dentro del ser humano, pues habrá gente que cometa las mayores burradas al margen de las leyes, al margen de todo. Pero por eso están las leyes, por eso se establece la Escuela de Salamanca el derecho de gentes y llega a aparecer el derecho internacional humanitario, porque el derecho está hecho, como yo digo, a veces lo he explicado a mis alumnos, el Código de la Circulación y los semáforos no están hechos para oprimir al conductor, están hechos para que no nos matemos, uno pueda pasar ahora, otro puede pasar, tengamos unas normas de comportamiento. Eso es el derecho, y eso es en lo que se mueve el Estado de Derecho, que no cada uno puede decir, ahora yo me hago lo que puedo hacer porque mi libertad es la primera. No, la libertad es individual, por supuesto, pero en una colectividad y en un colectivo o en una sociedad o en un Estado tiene que funcionar sobre las bases que aporta el imperio de la ley. Javier Santamarta del Pozo, ha sido un placer, como siempre. Rafael, placer como siempre. Me temo que el próximo miércoles no voy a poder venir. Acabo de acordar y recordar esta primicia que doy aquí. El miércoles que viene estoy en Barcelona presentando Siempre estuvieron ellas en Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues en ese caso te lo disculpo porque es una razón Hay de fuerza que ir a Barcelona, mayor. En Barcelona además están con muchas ganas de que vayamos, que presentemos libros. Siempre es verdad que dicen que parece que ahí no hay manera de este tipo de libros en el que recordamos nuestra historia, no se presentan en Barcelona, pues a Barcelona que estaremos. Mil gracias, Javier Santamarta. Buscaremos un sustituto que seguramente no podrá ocupar el espacio intelectual que tú vienes aquí desplegando durante las últimas semanas. Ha sido, como lo digo, como todos los miércoles, un placer, Javier. Publicidad, y a la vuelta estamos con Annette Hess, que es la autora de este libro, La Casa Alemana. Es de Planeta, acaba de salir y ya está traducido a 20 idiomas. Va a ser seguramente el fenómeno editorial del año y es... probablemente la guionista más importante de Alemania, que se propuso contar la historia de su familia. Siendo alemana y habiendo nacido en los años en los que nació, tendrá más o menos 60 años a día de hoy, pues te podrás imaginar cuál es la historia. Me imagino que sí. Pues es una novela fantástica y es una novela valiente. Lo dejo aquí y a la vuelta de Publi estará aquí con nosotros su autora, no se lo pierdan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a la redacción abierta. Son las 13:47 de la tarde, las 12:47 en las Islas Canarias. Estamos, como les digo, muy cerquita de las 2 de la tarde. Están viendo este libro que les anunciaba yo al principio del programa. Es La Casa Alemana. Su autora es Annette Hess. Es un libro que está editado por Planeta. Es un libro que va a ser, sin ningún género de dudas, uno de los bestsellers del año. Es un libro que está traducido a 20 idiomas y acaba de salir. Y es un libro valiente. Dice el libro en su contraportada que se trata de un proceso que cambiará irrevocablemente no solo su país, el de la protagonista, sino también su propia vida. ¿Por qué todos insisten en dejarla atrás? ¿Por qué faltan fotografías en el álbum familiar? ¿Es posible vivir igual cuando se atisba la verdad? Su autora, si bien desconocida en nuestro país, es una mujer conocida en Alemania porque es una de las guionistas más importantes del país germano. Ella, como les digo, responde al nombre de Annette Hess y la tenemos aquí para hacerle una entrevista. Annette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí. Annette Hess cuenta la historia de una joven que deberá enfrentarse a los secretos de su familia y de su país. Tratándose de Alemania y tratándose del pasado, todos podemos imaginar, Annette,
cuál es ese pasado trágico. Sin embargo, muchos alemanes, o la inmensa mayoría de los alemanes, prefieren no hablar de este asunto, prefieren esconderlo, prefieren ignorarlo. ¿Por qué en tu caso rompes esa regla? Also es war vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren so nach dem Krieg, 50, 60 después de la guerra era así, que se intentaba, bueno, pues silenciar estas cosas. Yo he investigado en los documentos y realmente, bueno, pues he intentado abordar la pregunta. He intentado abordar la pregunta del Holocausto. Y bueno, pues ahí he visto que eso tenía algo que ver con la historia de mi propia familia. Y sobre todo, bueno, pues se trataba de intentar luchar contra los nazis que estaban todavía en posiciones importantes, y en los años 80 apareció la serie americana sobre el Holocausto con Meryl Streep, y eso fue de nuevo un llamamiento, digamos, a volver a tocar ese pasado. Desde que tengo 10 años, pues sé que existieron esos crímenes. Siempre he tenido una fuerte sensación de culpa colectiva, aunque soy de la generación de las nietas, y por este motivo siempre me he dedicado a este tema, lo he analizado, y ahora he escrito esta novela debido a los fundamentos que he tenido que conocer del proceso de Auschwitz. Es importante porque hoy en día vemos que en los países europeos los partidos de extrema derecha entran en los parlamentos, y hay que recordar lo que puede provocar el racismo, lo que seguro que provocará. ¿Es este libro un ejercicio de exorcismo? Es decir, ¿es un ejercicio de sacudirse los fantasmas por una cuestión casi de higiene o saludable? En todo caso, pues lo que pretende el libro es desvelar los puntos, los ángulos muertos, los secretos de las familias. Yo quiero que salgan a la luz, y esto se ve sobre todo gracias a la familia Bruns que aparece en el libro. Es una familia absolutamente normal, alemana, y la hija no es conocedora de esa historia, pero debido al proceso pues se da cuenta de que sus padres han formado parte de todo este entramado, eran parte, una pequeña rueda de la maquinaria de exterminio. Y en Alemania pues hubo muchísimas personas que eran parte de la industria del aniquilamiento, porque bueno, pues eran las personas que apoyaban las deportaciones, que regulaban los trenes, las personas que miraban hacia otro lado cuando veían que se deportaban familias enteras judías, y prácticamente todos eran también culpables, y hay muy pocos que participaron en la resistencia o arriesgaron su propia vida. El mundo, después de estallar la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se preguntó cómo era posible que una de las naciones más ilustradas, más sofisticadas, más industrializadas y más cultas del mundo se hubiera dejado seducir por los fantasmas del racismo, de la xenofobia y del nacionalismo extremo. ¿Tiene usted una respuesta? ¿En el libro aparece alguna respuesta? Sí, y hay por supuesto muchísimas investigaciones. A los alemanes pues les afectó muchísimo la mala situación económica de los años 30, el elevado paro, la miseria económica. Y bueno, pues ahí apareció el partido de los nazis que dijo que lo iba a hacer todo mejor,
y se le aceptó a ese partido que también era racista, y poco a poco y gradualmente fue cambiando, y la gente no fue capaz de resistirse, de defenderse, de decir eso no está bien, y por eso es tan importante reaccionar de inmediato contra tendencias, no esperar y decir igual no va a ir a tanto. Es una frase que siempre he leído en cartas y en diarios de los años 30. Las familias judías decían, no va a ser tan malo, están hablando mucho, pero luego no lo van a hacer, como los perros que ladran mucho pero no muerden. Pero en algún momento el régimen comenzó a gobernar con violencia, y cuando uno teme su propia vida, pues la resistencia no se le puede pedir a las personas, porque entonces la gente no pretende ser un héroe cuando ve que la familia judía desaparece. Cuando el gobierno se rige por la violencia es demasiado tarde. Existe una opinión según la cual los únicos responsables de lo que ocurrió en Alemania fueron los protagonistas, y en ningún caso sus hijos, ni tampoco sus nietos, y mucho menos sus bisnietos. Existe una opinión según la cual los alemanes deberían abandonar la penitencia, la autoflagelación y el sentimiento de culpa, porque los alemanes del 2019 nada tienen que ver con aquellos alemanes. ¿Está usted de acuerdo? No, por supuesto que no. Yo opino que no debemos valorar cuál es la nación que ha cometido los mayores crímenes, pero en Alemania hizo una fábrica de aniquilamiento, cámaras de gas, etcétera. Eso no lo ha habido antes ni después, y por tanto, como alemanes tenemos la obligación de volver a recordarlo, de contarlo. Tenemos que ser un ejemplo para otros países de Europa, porque tenemos que asumir esta responsabilidad. Yo tengo 2 hijas, hay que trasladarlo a nuestras hijas. Por ejemplo, en mi caso tienen 20 y 19 años, no tienen la sensación de culpa, pero yo siempre les recuerdo eso, y que tienen que tener cuidado, que tienen que recordar el pasado y que tienen que decir de lo que son capaces los seres humanos. De lo que son capaces los seres humanos. Señora Hess, quería hacerle una última pregunta. Esta es una historia escrita por una alemana sobre la historia de Alemania, escrita originalmente en alemán. ¿Por qué esta historia cree que tiene el éxito que tiene en todo el mundo y ha sido traducida a 20 idiomas, y en España presumiblemente también tendrá tanto éxito, si es algo tan genuinamente y exclusivamente alemán? Yo misma estoy absolutamente sorprendida, impresionada. A mí me encanta estar aquí también en la televisión. Ayer ya he hablado con muchísima gente. Hay mucho interés hacia el libro en España, y es algo universal, por tanto, esta situación de olvido, porque cada nación pues tiene algo que pretende olvidar, y yo creo que aquí también existe la necesidad de hablar sobre el pasado, de levantar las tapaderas que van tapando determinadas cosas, entrar en diálogo con la generación mayor. Eso es mi explicación, al menos. Están viendo ustedes imágenes en color, no son coloreadas, son en color, de Berlín en julio de 1945. El hecho de que no vean las imágenes en blanco y negro y que estén en color, a ustedes les dará la sensación de que son mucho más contemporáneas, que podrían ser incluso de hoy mismo, y sin embargo es Berlín en el verano de 1945, muy poquitos días después de concluir la Segunda Guerra Mundial. Este libro, La Casa Alemana,
habla de la vida de Eva Brooks, que gira en torno a la casa alemana, el restaurante tradicional que regentan sus padres y en el que comparte las pequeñas cosas del día a día. Desde los entresijos de su trabajo en una agencia de traducción hasta el anhelo de que su novio se decida por fin a pedirle la mano a su madre. Pero en 1963, en Frankfurt, va a celebrarse el primer juicio de Auschwitz. Y el destino hace que Eva acabe colaborando con la Fiscalía como intérprete, a pesar de la total oposición de su familia. A medida que traduce los testimonios de los supervivientes, descubre la inmensidad y el horror de lo que sucedió en los campos de concentración y una parte de la historia reciente de la que nadie le ha hablado nunca. Es, como les digo, un texto, un libro valiente, un libro que trasciende, como nos ha explicado Annette, los límites geográficos de Alemania, porque habla del ser humano, de sus fantasmas, de sus miserias, también de sus bondades y también de su valor, porque no otra cosa que un ejercicio de valor es este libro. Un proceso, el del juicio de Auschwitz, que cambiará irrevocablemente no solo su país, sino también su propia vida. Annette Hess, ha sido un placer, mil gracias por estar aquí. Gracias. Muy amable. Que tenga usted mucha suerte con el libro y espero que tenga éxito en España. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad. Vamos a volver con la actualidad política española con Roberto Hernández Granda, ya saben ustedes, colega de profesión, periodista, y con el que vamos a abordar, por lo que queda de programa, durante la próxima media hora, la actualidad política española, que está dando para mucho. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 14:03 minutos de la tarde en la península. ¿En Canarias qué hora sería? 1 hora menos. ¿Y serían las? La 1:03. Roberto, ¿qué tal? Hola. Oye, te has pelado hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, cómo lo sé, ¿eh? Te has cortado el pelito. Bueno, Roberto, saben ustedes que es periodista, que es de Oviedo, que es liberal, que pertenece al Club de los Viernes, que además es uno de los portavoces de la plataforma contra la oficialidad del Bable y que precisamente por eso ha merecido, según la propia plataforma, una demanda. ¿Por qué? ¿Qué les has dicho a esta gente para que te demanden? Bueno, les expliqué cómo funcionan, por si ellos no lo sabían, les dije. ¿Y cómo funcionan a tu juicio? ¿Que se lo han tomado tan mal? Bueno, es un chiringuito subvencionado al servicio del nacionalismo asturiano, que es un nacionalismo residual, pero bueno, con bastantes ramificaciones y muy vocingleros ellos. Entonces, bueno, por decir una serie de cosas me han demandado, pero no creo que vaya a llegar muy allá judicialmente, sobre todo porque estamos sacando todos sus trapos sucios. Sus números, sí. Y bueno, ¿esta gente también está subvencionada como los independentistas catalanes? Sí, claro. Pero la Generalitat, todos sabemos
en fin, que no rigen muy bien, ¿no?, el riego. Pero en Asturias también pasa esto, también con Javier Fernández. Bueno, pero Javier Fernández se va de la Federación Socialista Asturiana y se va de la política también. Y deja ahí a Adrián Barbón, que se dedica a decir que todo el que no esté de acuerdo con esa imposición lingüística es extrema derecha. Entonces, bueno, es esa serie de clichés y demagogia barata que a mí me causa bastante gracia, porque es como un mensaje muy infantilizado y muy maniqueo, en plan, ¿vosotros no estáis a favor de esto? Pues es que sois fascistas. Pues precisamente te quiero mostrar un vídeo que va en esa línea. Adrián Barbón, saben ustedes que es el candidato a presidir el Principado por parte del Partido Socialista, que va a hacer extraordinariamente bueno a Javier Fernández. A Javier Fernández yo le tengo a su figura política cierta simpatía, se lo confieso. Y eso que yo puedo hacer muchas cosas, pero no sospechoso de simpatizar con los socialistas. Bueno, pues como les digo, Adrián Barbón está en la línea del sanchismo y además repite las consignas de Ferraz. Dice que todo lo que discrepe de su opinión, en este caso de la opinión de la Academia de la Lengua Asturiana, pues es prácticamente fascismo. Bueno, pues escuchen a Pedro Sánchez Castejón diciendo una cosa muy similar. Ya no solo sería fascismo Vox, sino también PP e incluso Ciudadanos. Vean. No es que el PP y Ciudadanos vayan a moderar a la ultraderecha, es que la ultraderecha está radicalizando al PP y a Ciudadanos, ¿no? Esta es la diferencia. En lugar de luchar con argumentos contra los argumentos de la ultraderecha, lo que hacen es abrazar sin ningún tipo de rubor los argumentos de la ultraderecha. ¿Y la ultraderecha qué propone? Pues lo que ha propuesto siempre, romper los consensos, las conquistas sociales, los derechos y las libertades que hemos alcanzado durante estos últimos 40 años. ¿Por qué el PP ahora se plantea volver a la ley del aborto del 84 del siglo pasado? ¿Por qué lo hace? Porque está radicalizado por el discurso de la ultraderecha. ¿Por qué banalizan con la violencia de género? Porque están influenciados por el discurso de la ultraderecha. Bueno, es un poco el discurso maniqueo y la polarización de la sociedad. Es decir, le dan dos opciones al electorado, según él, el sanchismo o el fascismo. Entonces, yo creo que el mayor problema que tiene Sánchez se llama IZ en Cataluña y se llama Torra. Entonces, que intente meter el miedo con, bueno, es que llega el fascismo y tal, bueno, me parece, pues de esas cosas vamos a ver en campaña cantidad, Rafa, de una campaña sucia, una campaña que apela a los sentimientos bajos, a los lugares comunes, y para no hablar de su verdadero problema. En los puntos que él expuso de su programa, los 100 y pico que sacó nuevos, no nombraba la palabra Cataluña para nada, lo intentaba evitar, cuando es lo que yo creo que más preocupa ahora mismo a los españoles. Cuando es lo principal, desde luego. Tenemos un desafío separatista que sigue vigente en una comunidad muy importante en nuestro país, que está en abierta rebelión, y en los 110 puntos no hay ni rastro de este gravísimo problema. Quiero que vean, porque ayer se produjo, vamos a ver imágenes en Raquel del acto en el que el Partido Socialista presentaba su eslogan de campaña, porque ha dado para mucho, bastante cachondeíto hubo ayer en esa presentación. Raquel, ¿podemos ver esas imágenes? Son colas, efectivamente, ahí tenemos a Pedro Sánchez Castejón en blanco y negro, cuando se refería a la gente de Colón, a los manifestantes de Colón como españoles de blanco y negro, pues él publica un vídeo en el que aparece bicromía, color blanco y color negro. Estas, como les digo, son imágenes de la presentación de la campaña, una campaña cuyo eslogan, cuyo leitmotiv es haz que pase. Van a ver ustedes inmediatamente como en la cartelería, ahí lo ven ustedes, haz que pase, y un corazoncito muy majo. Este eslogan, Roberto, ha dado para muchos memes, porque la gente por lo general añadía haz que pase y abajo ponía pronto, haz que pase pronto. Este es el eslogan del Partido Socialista que Rivera ha querido, al que ha querido responder Rivera muy poquito tiempo después de que se conociera. Vean ustedes al presidente de Ciudadanos. Sánchez, ¿qué le parece? ¿Cómo era? Se lo sabe. Haz que pase. Haz que pase pronto, esperemos que pase todo pronto. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que
el lema es casi haz que pase otra vez, es decir, haz que pase un Zapatero 2.0, pero aún peor incluso, porque ya sabes que dicen alguien vendrá que bueno te hará. Pues yo creo que Pedro Sánchez está haciendo bueno incluso a un cefalograma plano como Zapatero. Entonces, lo del corazón y eso de la campaña, eso lo empezaron a hacer los de, ahora que se llaman Unidas Podemos, ¿no? Que es curioso lo de Unidas, porque además ni están unidas, ni pueden, ni nada. Bueno, y ponen eso, los corazones, somos una fábrica de amor y todo eso, que vuelve otra vez a apelar a los sentimientos primarios, a algo muy, muy visceral, algo que entra rápidamente por la vista, ¿no? Un corazón, claro, ¿cómo te vas a negar al corazón? Que es una cosa. Entonces, la campaña en general nos va a dar situaciones que van a dar pie a la vergüenza ajena. Como esto, por ejemplo. Como esto, efectivamente, porque esto da bastante vergüenza ajena. Vox, que saben ustedes que viene siendo uno de los protagonistas, si no el protagonista principal de la campaña electoral, están en Vox, en el partido de Santiago Abascal, bastante enfadados con Ciudadanos y hablan incluso de barrerles políticamente. Vean a Santiago Abascal. Que Ciudadanos se haya sumado de esa manera tan brutal a la demonización y la mentira, yo solo creo que se puede deber a su nerviosismo, ya que están verdaderamente hundidos en las encuestas. Pero mira, Ciudadanos tiene que saber que os rectifica o que le vamos a barrer políticamente. Y tiene que saberlo porque acabamos de estar en la cuna de Ciudadanos, en Cataluña, y contra todos, frente al boicot de Ada Colau, frente a las amenazas, hemos convocado a casi 15.000 personas en las calles de Barcelona, que es algo que Ciudadanos, ganando las elecciones en Cataluña, no ha sido capaz de hacer nunca. ¿Qué te parece? Está enfadado con Ciudadanos, ¿eh? Sí, pero bueno, no sé hasta qué punto forma parte también del teatrillo electoral o... Imagino que él es consciente de que tendrán que llegar a entenderse, incluso en un lugar como en Cataluña, donde el enemigo común es el totalitarismo catalanista, que lo hemos visto en las calles, los que tiran piedras a los que piensan diferente o a los que se quieren manifestar libremente. Vienen a Madrid, nadie les molesta, cantan, bailan, se ponen con sus atuendos, están perfectamente. Hablas como si fueran una tribu, cantan, bailan y se ponen sus atuendos. Bueno, sí, tenían sus colores, sus insignias tribales, son un poco así, ¿no? El identitarismo. Y luego, sin embargo, en Barcelona hay un acto y tienen que intervenir los Mossos contra los que se llaman antifascistas. O sea, hay una perversión del lenguaje absoluta, desde luego. Que es increíble. Y bueno, Abascal tiene su público también, y yo creo que está ahora mismo en una ola importante. Sabes que las encuestas les dan casi 50 escaños. Tú sabes, supongo que sí, que la campaña electoral de Vox va a dar comienzo en tu tierra, ¿no? Sí, sí, en Covadonga. Bueno, también existe una mitificación de ciertos periodos históricos. Es decir, se utiliza Covadonga como símbolo. También es verdad que recientes estudios, algunos afirman que no fue más que una escaramuza, pero bueno, conviene que ciertos periodos históricos se ensalcen como algo bueno, también como una seña de identidad, de nacimiento. No sé hasta qué punto lo que pasó en Covadonga fue realmente el inicio de la Reconquista cristiana o fue una pelea, no una pelea de bar, como dicen en la Alsasua, pero una pelea así entre montañas, entre una partida que mandaron los moriscos y los visigodos que resistían ahí allí. Pero bueno, sí, es más simbólico que otra cosa. El que quiere sabes que todas las naciones necesitan de elementos simbólicos y legendarios para fundamentarse. Y está claro que en Covadonga ocurrió algo, seguramente no con la magnitud que luego las crónicas cristianas describieron, pero sí ocurrió algo, y lo que es seguro, esto sí es seguro, es que allí, si no en Covadonga, unos kilómetros más al este, al oeste, al norte o al sur, pero en lo que es hoy el Principado de Asturias, en aquel tiempo Reino de Asturias, aquel lugar fue la génesis de lo que luego conoceríamos como la nación española. Allí empezó todo. Y a mí me parece, desde el punto de vista de la estrategia electoral, un acierto que Vox utilice Covadonga como el inicio de lo que ellos llaman la nueva reconquista de España. Y además yo animo a todo el que pueda que visite Covadonga, que es un lugar muy bonito ahí anclado entre montañas, en un valle con la cueva. Qué precioso, ¿eh? Sí, está muy bien. Pero no sé si van a pedir
que pidan perdón también por invadir la península. O sea, habrá que pedir perdón a los visigodos y tendremos que exigir a Italia que pidan perdón por la invasión romana también. ¿Te refieres a las palabras, estás respondiendo de manera sarcástica a lo que dijo López Obrador, ¿no? De que pidamos perdón a los mexicanos? ¿Tú no eres partidario de pedir perdón? Es que yo no soy... ¿Les vas a negar el perdón a esa gente? A gente que se apellida Hernández como yo, y a gente que se apellida García, y a gente que tiene unas raíces europeas. Pero si el mayor holocausto que existió fue el holocausto azteca. Es decir, Hernán Cortés, que además tuvo descendencia con una mujer azteca, o sea, creó los primeros mestizos, no hubiera podido arrasar el imperio azteca o acabar con él si no se hubiera aliado con las tribus que estaban de alguna manera sometidas a este imperio que era genocida, además. Entonces, bueno, lo de pedir perdón en el 2019 de una gesta con tantas luces y sombras, pero sobre todo histórica, me parece fuera de lugar. Ya digo, si empezamos a pedir perdón por todo, habrá que empezar por los neandertales y los cromañones, que entre ellos se masacraron también. Iván Vélez, que saben ustedes que ha escrito un libro que se llama La conquista de México, una nueva España, siempre dice, y además fue un extracto de la entrevista que yo le hice y que luego la utilicé como un titular, y esa frase ha funcionado muy bien. Con los españoles no llegó el genocidio. Con los españoles y con Cortés cesó un genocidio. Sí. Es decir, el genocidio es el que estaba produciéndose en Centroamérica a la llegada de Cortés y de los barbudos. Esa llegada precisamente acabó con un sistema sangriento, brutal, coprófago y caníbal. Sí, pero es que claro, en España contamos con que hay muchos complejos históricos y que hay mucha desinformación y mucha incultura. Entonces, pues tú dices que eso fue un genocidio, que la conquista de América, que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, que la toma de Granada fue racista y fascista. Y yo me alegro que hayan ganado los cristianos, porque si no ahora mismo... Islamófobo, eres un islamófobo. Bueno, seguramente sí, seguramente estoy en contra de una religión que es totalmente retrógrada. Te estás metiendo en charcos, ¿eh? Homófoba, misógina. O sea, estar en contra de eso es ser islamófilo. Islamófobo. No, islamófilos son los de ahora, los de Podemos. Sí. Los que celebran el Ramadán, te dicen feliz Ramadán y eso. Y yo estuve cuando empezó la Cuaresma esperando a ver si dicen algo, no dicen nada. Digo yo, ¿por qué una religión sí y otra no? No lo sé, y encima priman una sobre otra. Es curioso. Se llama endofobia. La religión propia se rechaza, la historia propia se rechaza, la cultura propia se rechaza, la nación propia se rechaza y se abrazan otras de fuera. O hay veces que ni siquiera se abrazan otras de fuera, pero lo importante es rechazar esta patria que no vendría a ser sino una suerte de cárcel de pueblos, un lugar oscuro, un lugar de una pulsión totalitaria mal disimulada, un lugar, en fin y al cabo, que no merece ser defendido. Es por eso que la gente de Podemos, por ejemplo, pone a disposición de los separatistas la unidad nacional. Quiero que veas un vídeo que a mí me resultó muy interesante. Fue la vicepresidenta del Gobierno en el día de ayer. ¿Conoces la polémica que se está produciendo en las últimas semanas, los últimos meses, respecto a la primera vuelta al mundo del Cano Magallanes? Sí. Que sabes que la Real Academia de la Historia de España dictaminó que aquella gesta no era portuguesa, ni siquiera era compartida con los portugueses, sino que era neta y exclusivamente española, y que, como tal, debía celebrarse. Bueno, pues resulta que el Gobierno, por boca de su vicepresidenta, ha decidido ir de la mano con los portugueses, en una suerte de operación ibérica, así lo ha llamado, para que, en fin, vayamos a compartir la gesta con ellos, con los portugueses. Y yo quiero ponerte el momento en el que esta conferencia que ofrece la vicepresidenta del Gobierno, el momento en el que está durante 1 minuto y medio que no sabe prácticamente qué decir, se hace un lío ella misma tremendo para intentar justificar o para intentar arrebatarle la condición de española a aquella gesta. Vamos a ver a Carmen Calvo. Se trata, como decía el ministro, de darnos todo el tiempo necesario para recordar al mundo, en algunos casos seguramente será para informar de nuevas, de una gesta claramente ibérica,
del esfuerzo europeo por las nacionalidades de todos y cada uno de los 239 que salen en las 5 naves, a una actitud abierta y de grupo, valiente y curiosa para descubrirnos a nosotros mismos, para cubrir por primera vez una mirada que abarcara absolutamente todo lo que somos y significamos como planeta. Y esta es una gesta y una información, para algunos de nuevas, como decía, importante y necesaria en este tiempo de globalización constante, de necesidad acuciante, de esforzarnos todos en la misma dirección para sacar adelante una humanidad que cada día está más estrechamente convocada a trabajar por su existencia en un planeta al que le debemos, para justicia de las generaciones futuras, la sostenibilidad. El planeta, la Confederación Ibérica, el mundo... Es que con Carmen Calvo tengo la sensación siempre de que no sé muy bien a dónde quiere llegar, y además no sigo mucho sus declaraciones porque las tengo prohibidas por el médico. Dicen que es mala para el corazón, ¿sí? Dice, no veas a Carmen Calvo, que te estresas, y yo, será eso. Es como negarse a sí mismo, por lo que dije, por los complejos históricos. Entonces dice, bueno, esto no fue española, esta gesta, realmente fue algo planetario, ibérico, que dice también para meter a Portugal. Bueno, yo no sé por qué hay ese empeño en querer negarlo. Cualquier cualidad positiva de España parece que tiene que ser negada. ¿Por qué? Bueno, pues porque se identifica la palabra España como algo derechista, incomprensiblemente, cuando nunca se renegó de ello. Y bueno, de hecho, los mejores marinos y exploradores y conquistadores que salieron de España, la mayoría, por ejemplo, venían del País Vasco y nunca renegaron de ser españoles. Eso empezó un poco, sobre todo, a partir del carlismo y de los nacionalismos del siglo XIX, que luego en el siglo XX explotaron de forma trágica, y ahora está ahí ese complejo, esa andofobia de la que hablabas, que resulta muy curiosa, porque si tampoco hay que ensalzar en demasía, sino estudiarlo bien y saber lo que pasó con todo lo que fue positivo y todo lo que fue negativo, el negarse completamente de un hecho histórico es el polo opuesto también del nacionalismo exacerbado español, que a veces también exagera las gestas y que se pasan al otro extremo. Pero esto es lamentable porque es la vicepresidenta del gobierno. Se supone que debería ser una de las principales valedoras de nuestras virtudes históricas, y aquí está diluyendo la responsabilidad y el mérito de España en las 20 nacionalidades que dice que tiene la expedición, y una suerte de mérito ibérico que no español. Desde luego a mí me parece tremendo. Sin el Imperio Español, además, hubiera sido imposible la hispanidad tal y como la conocemos y la expansión del lenguaje. O sea, que 500 millones de personas hablen hoy español es precisamente por gestas como la de Magallanes, pero porque estaban dentro de un contexto de la época imperialista vertebrado por la monarquía y por la armada. Negar eso es como negar que hoy se hable español en la mayor parte de Sudamérica, de Centroamérica y una parte importante de Norteamérica, y las Filipinas todavía. Entonces, hay personas que intentan combatir o revertir esa tendencia endofóbica. Una de ellas es Borja Cardelús, que es el portavoz de la Fundación Civilización Hispánica, que ha presentado en el día de ayer una serie de paneles que llama paneles hispánicos, en el que él sí glosa las virtudes que adornan a nuestro país. Vamos a escuchar como digo, al portavoz de la Fundación Civilización Hispánica. Sí, los 11 paneles, los paneles hispánicos, contienen la llamada memoria hispánica. La memoria hispánica es la contribución conjunta de España y los países de la América hispana a la humanidad. Estos paneles desmontan la leyenda negra, muestran lo que hizo España de preservación de los indios a través de las leyes de Indias, a través de la misión y de otras herramientas, y en sucesivos paneles van explicando toda esa acción de España con el mundo hispánico que ha llevado a que sus contribuciones a la humanidad sean esenciales hasta el punto de que la lengua sea la tercera del planeta, de la extensión de la religión, de la creación de una civilización compuesta de 600 millones de personas, los hispanos de todo el mundo.
Hay iniciativas también de este tipo. No solo está Carmen Calvo, desde el establishment, intentándonos hacer ver que, en fin, poco más o menos que nuestro país no merece la pena. Y luego hay iniciativas mucho más humildes, desgraciadamente, como las de este señor. Nosotros modestamente también intentamos combatir esa tendencia negro legendaria. ¿Qué te ha parecido? Pues que está muy bien que se desmonte, se desmitifique también la leyenda negra, teniendo en cuenta que parte de esa leyenda negra fue creada por los anglosajones, por los ingleses, que sabemos que son nuestros enemigos, yo creo, históricos de siempre, no solo por lo que decía Blas de Lezo de mear mirando a Inglaterra, sino porque siempre han intentado boicotear desde los galeones españoles llenos de oro hasta nuestro propio pasado. Entonces, nosotros yo creo que aceptamos tranquilamente la leyenda negra por interés, porque en cierto momento nos convenía crear ese mito de España como usurpador de pueblos y conquistador genocida, pero bueno, yo creo que la lengua debería ser el elemento civilizador, que es de lo que se habla ahora mismo, que seamos capaces tanto de leer a Vargas Llosa como a Roberto Bolaño, como a los autores propiamente peninsulares. Entonces, la verdadera patria, yo creo, de todos, ahora mismo es la lengua española, que es lo que hace que nos comuniquemos. ¿Quién dijo eso hace poco? No recuerdo. Mi patria es la lengua española. Frente a los nacionalismos, mi patria es la lengua española. Lo dijo Sabina, ¿puede ser? Juan Luis Sabina, efectivamente. Juan Luis Sabina lo dijo el otro día. Es curioso porque además Sabina, que tiene ciertas tendencias progresistas o de izquierdas, desmonta el discurso de los propios endófobos. Joaquín Sabina habló muy bien. Gaspar Llamazares dijo que el problema catalán, que se equivocaba a la izquierda en abordarlo con Torra. Hay una serie de personas con sentido común, que da igual que vengan de la izquierda o de la derecha, sino que tienen, yo creo que una idea lúcida de lo que significa. Y bueno, Sabina en ese aspecto siempre ha sido bastante claro, incluso a riesgo de perder a sus fans más sectarios, que pueden decir, bueno, pero ¿qué le pasa a Sabina? ¿Se ha pasado a la extrema derecha? No, idiota, no es extrema derecha, estaba defendiendo la lengua española. Es sentido común. Claro. Los últimos minutos vamos a consumirlos hablando de algo un poco más frívolo, un poco menos, si quieren, menos importante. Saben ustedes que fue Valdano el que dijo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. ¿Tú cómo vas de fútbol? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, yo lo consumo como un turista que llega a una gran ciudad y solamente ve en poco tiempo los elementos más importantes. Pues yo me gusta ver los partidos muy clave, concretos. Sigo al Oviedo por una cuestión de la infancia, que es lo último que me liga a la infancia, los recuerdos. Entonces sigo al Oviedo por esa melancolía. Pero no soy excesivamente futbolero. ¿Nunca lo has sido? De pequeño lo era más, incluso era más del Barcelona. ¿No me digas? Sí, pero luego me fui desencantando por un tema evidente político. Al final, quieras que no. ¿Simpatizas con el Madrid ahora? No. Tampoco te pases, ¿no? Claro, no, porque uno no puede tampoco renunciar a... No me digas que el Barça es tu identidad y que no puedes renunciar a tu identidad. No, renunciar no, pero que ahora me haya desencantado de la política del Fútbol Club Barcelona no quiere decir que me haya pasado como un converso al Real Madrid. Simpatizo más con el Atlético, siento decirlo. Eso te iba a decir. Entonces, de los grandes, ¿cuál es, al margen del Real Oviedo? Al margen del Real Oviedo te iba a decir, porque el Real Oviedo es un grande, el Atlético de Madrid, yo creo. ¿Sí? Sí, me cae bien. Es un club que me... A mí también, yo soy madridista y me cae bien. Todo esto viene porque Florentino Pérez por fin ha logrado su objetivo, consumar su objetivo, y es que el Ayuntamiento de Madrid le conceda la licencia para hacer lo que están viendo ustedes en esas imágenes, que es el estadio seguramente más moderno, más grandioso que jamás se haya construido sobre la faz de la tierra. Creo que no se me nota, ¿no? Mi merenguismo. Además, yo mismo me he encargado de que el rótulo que están viendo ya lo veo, así será el espectacular aspecto del estadio del mejor club de fútbol de la historia. Bueno, me parece bien que tenga ese aspecto. Oye, no, ¿qué te parece? No me digas que no es espectacular. Sí, espectacular. Están viendo ustedes que las obras van a empezar en el mes de mayo, finales de mayo, cuando se acabe la temporada, y está previsto que duren alrededor de 3 años, 2021 más o menos. El estadio va a ganar en espectadores, ahora tiene 80.000, y
Cuando acaben las obras tendrá 80.003, van a caber 3 espectadores más. Está muy bien que puedan vender a los aficionados, ofrecerles estas imágenes, ya que esta temporada títulos no les pueden ofrecer, pues por lo menos... Que ya tenías tú que venir a ponerme por lo menos que se ilusionen con el dedo en el ojo. Fíjate qué pantalla de 360 grados, que es espectacular, una pantalla y además un techo corredizo que en 15 minutos se abre o se cierra. Son 85.000 espectadores los que caben ahora, serán 88.000 cuando acaben las obras. Les dejo con estas imágenes. Roberto Hernández Granda, ha sido un placer, como siempre. Igual. Mil gracias. Les espero mañana a la misma hora, a las 12:30. Por ahora, se quedan con Fernando Paz, Tiempos Modernos. Gracias.